estamos en el tiempo del reportaje del día y claro, el reportaje del día es lo que ha sido el tema en los últimos días también. El pedido de asilo de Edward Snowden, quien dio a conocer de este espionaje que realiza Estados Unidos, no solo a sus ciudadanos, a todos los ciudadanos del mundo, Wilfrido. Aquí está Gabriel Fuentes. Sí, Gabriel se ha metido en un tema importante. Hoy me preguntaba mi hijo justamente, oye papi, ¿y dónde está Snowden? Yo no sé si eso preguntarle a nuestro compañero Gabriel, pero ¿cómo anda, Gabriel? Gracias, Wilfrido. Funcionarios públicos condenados en Ecuador. Estados Unidos intenta presionar a nuestro país a renunciar a su derecho soberano y a conceder asilo político al ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Veamos el siguiente reportaje. Estados Unidos, como es usual en su política exterior, está ejerciendo presiones para concular el derecho soberano del Ecuador a conceder o no asilo a cualquier ciudadano de cualquier país que demuestre ser víctima potencial de violación a sus derechos humanos, en este caso al ex técnico de la CIA, Edward Snowden. La CIA puede procesarme, pueden venir los agentes a buscarme porque tienen colaboración con terceras personas. En esta misma carretera se encuentra una estación de la CIA y el consulado de Hong Kong. Seguro que tendrán una semana muy ocupada. Y con este miedo viviré hasta el último día de mi vida. Uno no puede oponerse a la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. No deja de sorprender la doble moral del gobierno norteamericano, que haciendo un uso indebido del instrumento de asilo mantiene en protección en su territorio a políticos corruptos, banqueros prófugos, exfuncionarios públicos procesados en el país y sobre los que infructuosamente durante años se ha solicitado la extradición. Históricamente, los Estados Unidos ha sido el refugio preferido de los funcionarios y empresarios corruptos, militares golpistas e incluso terroristas, como el caso de Luis Posada Carriles, terrorista de origen cubano responsable de la caída en aguas de Barbados de un avión cubano en 1976, en el que murieron ciudadanos de varios países y la totalidad de los jóvenes que componían el equipo de esgrima de la isla. Deben empezar con el ejemplo. Si es que ellos a nosotros nos quieren pedir que hagamos tal o determinada acción, den ejemplo, pues, den ejemplo. Allá están varios banqueros prófugos de la justicia. Permitan que retornen al Ecuador y se enfrenten a la justicia. Edward Snowden ha pedido asilo político a Ecuador para evitar su extradición a Estados Unidos, donde podría afrontar cargos de espionaje. Ecuador, ajustándose a las normas del derecho, no ha tramitado dicho asilo, pues como condición indispensable se requiere la presencia del señor Snowden en nuestro territorio. Es un adversario tan fuerte que nadie se le puede oponer libremente. Si te quieren capturar, lo hacen. Pero uno tiene que decidir qué es lo importante para él. Y si una vida acomodada y libre es algo que acepta, según es la naturaleza humana... Un tema que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos del mundo, que tiene que ver con los derechos a la confidencialidad de las comunicaciones y por tanto requiere un estudio suficientemente agudo. Ecuador durante varios años no ha hallado receptividad por parte de los Estados Unidos en la extradición del expresidente Yamil Maguad, los empresarios y banqueros Roberto y William Isaías y el exdirector de la agencia militar Mario Pazmiño, por solo mencionar los casos más destacados. Y allí Ecuador tiene un tiempo importante, llevamos años esperando que Estados Unidos deporte a los ex banqueros Isaías, al señor Pazmiño, que cuando ocurrió el ataque a Angostura, en lugar de reportarse con su comando en jefe, que es el presidente de la República, llamó a Estados Unidos a informar lo que había ocurrido. Así que al señor Maguad, a los hermanos Isaías, al señor Pazmiño, Estados Unidos nos tiene que dar una explicación. Es así que el canciller Ricardo Patiño defendió el derecho de cada estado a ejercer su soberanía sin presiones externas. Hay diferencias entre las actuaciones de algunos gobiernos y otros. Hay unos que actúan más por sus intereses y otros que actuamos más por principios, por los derechos humanos, por la vida de la gente. El expresidente Yamil Maguad, con un manejo errático y subordinado a los intereses y recetas del FMI y la Banca Nacional, llevó al país a la quiebra. Fue responsable de la mayor confiscación que registra la historia al pueblo ecuatoriano y de calamidades humanas incalculables. A pesar de la solicitud de extradición del Ecuador, goza por más de 10 años de la protección de los Estados Unidos, por lo que la Interpol se atribuyó el derecho a rechazar el pedido soberano de la justicia ecuatoriana de capturarlo. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Sufrimiento que se vaya la plata así tan mal, tanto sufrimiento que nos causó a nosotros trabajar. Yo tengo 61 años.
retirado, pero he ahorrado mi plata trabajando y luchando. Los banqueros Roberto y William Isaías, corresponsables de la crisis bancaria y condenados a 8 años de prisión, también hicieron uso de la protección de los Estados Unidos. Ofuscado con tristeza de ver después de tanto tiempo que un señor pueda cambiar la vida de una persona y de toda una familia de la manera que él la cambió. La cambió en el sentido que tuve que salir yo, mi hermano, muchas personas del banco que tuvieron que salir al exterior. La vida de ellos cambió radicalmente. El exdirector de la inteligencia militar ecuatoriana, Mario Raúl Pazmiño, quien divulgó información reservada de inteligencia ecuatoriana, que a diferencia del señor Snowden, no era para precautelar derechos de los ciudadanos, sino todo lo contrario, encontró refugio en los Estados Unidos. Vemos que nuestro país está completamente copado por lo que es el narcotráfico y crimen organizado. Es así como la superpotencia norteamericana, que no ha suscrito ninguno de los convenios de protección a los derechos humanos en el continente y que ejerce la pena de muerte dentro de sus normas penales, se adjudica el derecho de presionar sobre la soberanía del Ecuador. En respuesta a tal infamia, el gobierno soberano del Ecuador renunció unilateral e irrevocablemente a la TPDA, uno de los más nefastos instrumentos de intervención de los Estados Unidos en América Latina, y por el que con 23 millones de dólares creía poder ultrajar la patria del general Alfaro. Gabriel Fuentes, CN+. Mientras que la solicitud creada para que el gobierno de Barack Obama perdone al señor Snowden ha superado las 100.000 firmas, el gobierno ecuatoriano ha respondido soberanamente, renunciando a la TPDA y ofreciendo ayuda económica a los Estados Unidos para fortalecer la defensa de los derechos humanos. Amber. Muchísimas gracias, Gabriel, por este completísimo y además interesante informe. Te quiero además agradecer porque utilizaste un tema que a mí realmente me conmueve, y es lo que tiene que ver con esa bomba que se puso a un avión de Cubana de Aviación, que murieron 73 personas. El terrorista que puso la bomba Posada Carriles vivió en Estados Unidos tranquilamente. Sí, y ha revelado algunos temas interesantes que con certeza estamos seguros durante el transcurso de esta semana y la siguiente se los seguirá abordando aquí en CN+. Muchas gracias, excelente la investigación, Gabriel. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.